Yo siento a veces que pierdo un poco el hilo si dejamos las dudas para el final. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, por pequeña que sea, por favor, dais a esta opción de levantar la mano o el chat, que yo lo tengo aquí abierto todo el rato, ¿sí? Así que si queréis, me escribís por el chat y en el momento que se os ocurra cualquier pregunta, yo encantada, prefiero así, no os preocupéis por si me vais a interrumpir, porque a mí me gusta si se crea debate y se crea un poco de conversación. Perfecto. Entonces, bueno, ya conocéis a mis compañeros de Grupo Win, conocéis a Karma y conocéis a Maxim. Yo soy Paula, soy investigadora predoctoral, o sea que aún estoy haciendo el doctorado, pero bueno, ya queda poquillo. Y hoy os voy a hablar de dos señoras que se llaman Helen Mariah Williams y Grace Dalrymple Elliott. Bueno, os voy a hablar de estas dos señoras. Voy a hablar de muchas más, pero usando los textos de estas dos señoras como punto de referencia. Y la imagen que he escogido aquí, lo siento que no tiene muy buena calidad, pero es la marcha de las mujeres en Versalles, cuando en los inicios de la Revolución Francesa, cuando las mujeres entran en Versalles, y aquí está, por otro lado, esta señora de aquí es la pobre María Antonieta, la vemos aquí llorando muy afectada la pobre, con su, bueno, con su hijo, con el delfín, suponemos, o igual era un poco más mayor por aquella época. Y para que veáis, quiero que quede desde el principio un poco que uno, a pesar de que voy a hablar de literatura, no tengo la literatura olvidada, esta presentación está muy unida a la historia. No puedo separar la historia de la literatura porque son mujeres que escribían sobre la política de su tiempo. Por lo tanto, al principio de la presentación vamos a hablar un pelín de historia y que luego la literatura que voy a analizar va a estar relacionada con la historia todo el tiempo. Así que bueno, espero que, no, que os guste la historia, porque la sesión de hoy viene un poco cargadita de eso. Entonces, de las dos señoras que voy a hablar, la primera se llama Grace Dalrymple Elliott. Esta señora escribió un texto que fue un diario sobre su experiencia en la Revolución Francesa y eso es lo que voy a analizar ahora. Y para que conozcamos un poco, os tengo que dar un poco de contexto de la vida y la trayectoria de estas mujeres porque la vida, incluso la clase social, están muy ligadas, en el caso de la Revolución Francesa, con la orientación política, etcétera. Entonces, esta señora, las dos señoras de las que voy a hablar son inglesas, bueno, en este caso ella es escocesa, perdón, son británicas, y pertenecía a una familia noble. Ella se divorció, una cosa que no era muy habitual en la época, pero tampoco habitual como nos creemos. ¿Sí? Sí que había países en los que estaba prohibido, pero había en otros en los que no. Esta señora estaba divorciada y entonces la manera que ella encontró para seguir manteniendo su nivel de vida, a pesar de que ya no tenía un marido que la mantuviera, fue dedicarse a ser amante real. ¿Sí? Entonces fue amante del príncipe de Gales. Este señor le dejó una pensión para el resto de su vida, ¿sí? Lo que ahora llamaríamos generosas donaciones de 65 millones de euros, pues entonces te daban una pensión que la tenías para toda tu vida. Y entonces en este mundo de la corte, ella conoce a otro aristócrata muy, muy importante, que es el duque de Orleans. El duque de Orleans, bueno, no sabemos, no voy a decir que se enamora de ella, porque no sé hasta qué punto era amor, pero sí que la coge como concubina y ella se va a vivir a la corte francesa. Entonces entra en este mundo que es el mundo de Versalles, de hecho conocía personalmente a María Antonieta, etcétera. Y escribió la obra que os he dicho antes, que es el diario de mi vida durante la Revolución Francesa. Ella vivió 15 años o por ahí, sí, en Francia, pero sin embargo su obra está dedicada al tiempo que ella pasó en la Revolución Francesa. Su postura fue monárquica acérrima, ¿sí? La otra escritora de la que os voy a hablar, Williams, sí que era revolucionaria, pero ella era una monárquica acérrima. Una cosa muy curiosa que encuentro yo es que ella se posiciona constantemente contra el duque de Orleans. El duque de Orleans, cuando empezó la Revolución Francesa, mostró muchas simpatías con los revolucionarios, incluso intentó defender una monarquía constitucional al estilo de Inglaterra. No salió muy bien. No se sabe si porque realmente quería más libertades para el pueblo o porque quería
no quería que le echaran de la política. Pero bueno, estas señoras, a lo que quiero es un poco romper con el estereotipo de que parece que las amantes reales eran señoras que estaban ahí en el fondo y que no decían, ni opinaban, ni nada. Esta señora, si tenía que escribir en contra del señor que le estaba dando todos los lujos y todo el dinero y todo el estatus, ella lo hacía, ¿sí? O sea, su opinión, su voz está ahí, no es la voz del hombre que está detrás, nunca. Y luego, bueno, os voy a hablar de las cosas que nos dicen estas mujeres, tanto Eliot como Williams, de otras mujeres de la Revolución Francesa. En el caso de Eliot me parece muy interesante entender qué nos dice de María Antonieta y por qué. Y aquí tenemos una pequeña María Antonieta, no me digáis que no es una monada. Y esta es la otra. Helen Maria Williams, llevo trabajando muchos años con esta autora. Es una persona que nace en Londres, pero desde muy pequeña se va a vivir a este pueblo que se llama Berwick upon Tweed. Este es el último pueblo inglés antes de la frontera con Escocia. Y su madre era escocesa y su padre galés. Por lo tanto, ella nació en Londres, inglesa, pero de madre escocesa, de padre galés, y vivió casi toda su vida en Francia. De hecho, se naturaliza francesa. Nacionaliza. Ya me lío entre el francés y el inglés. Consigue la nacionalidad francesa. Podríamos decir que, bueno, murió francesa. En 1790 viaja por primera vez a París, porque ella, bueno, estaba muy a favor de muchas causas políticas, había participado activamente, no solo escribiendo poemas, sino dando dinero, organizando eventos para, por ejemplo, la lucha contra la esclavitud. También en la Revolución Americana ella estuvo muy a favor de la independencia de los Estados Unidos. Entonces ella ya tiene como unos 30 años en este momento, ve la Revolución Francesa que está pasando en el país de al lado y dice, bueno, aquí se nos va a abrir un abanico de oportunidades, de libertades. Estaba una señora amante de la libertad en sí, ¿no? Y dice, tengo que ir el 14 de julio de 1790, cuando se hace un año exactamente, del aniversario de la caída de la Bastilla, a celebrar con todos los franceses el inicio de la Revolución. ¿Qué pasa? Pues que cuando ella descubre Francia no quiere volver a Inglaterra, ¿sí? Vuelve un tiempo hasta que encuentra la manera de conseguir una casa y un sitio para quedarse a vivir en Francia para siempre. O sea que su primer viaje es en 1790, dura 3 meses, vuelve a Inglaterra, arregla sus cosas, en 1792 se va a Francia y ya de forma permanente, para siempre. No vuelve a Inglaterra más que una vez, que fue a hacer un viaje de 3 meses por asuntos personales que desconozco. Entonces, ella en París enseguida se mete en los círculos políticos, tanto en los círculos de gente extranjera, ¿sí? Los círculos de ingleses, como es el círculo de amigos de la Revolución que os he puesto aquí en la pantalla. En el círculo de amigos de la Revolución era gente, sobre todo británica, que vivía en Francia y que activamente apoyaba la Revolución Francesa. Gente bastante conocida perteneció a este círculo de amigos de la Revolución, el más conocido es Thomas Paine, por lo tanto, quiero que veáis que Williams coincidía con estos ambientes, con gente que hoy en día sus nombres, pues, bueno, no sé, es que yo viví en Estados Unidos hace 2 años y era Thomas Paine, lo consideran como no sé, estas figuras pioneras de la Revolución Americana, pioneras no, me estoy liando ya con los Pilgrims, pero bueno, le consideran estos padres de la América actual y tengo a Thomas Paine ya aquí, porque no podía girar una esquina sin ver a Thomas Paine ahí. Y luego también estuvo, se ve que Jefferson visitando brevemente Francia y también participó en este círculo de amigos de la Revolución. Y ya desde una perspectiva más francesa, porque no creáis que Williams estaba ahí con los ingleses y no se juntaba con los franceses para nada, estuvo muy próxima a los círculos girondinos. Una cosa importante que quiero dejar, que seguramente casi todos lo sabéis por aquí, pero bueno, en el instituto nos enseñan que la Revolución Francesa era girondinos contra jacobinos. Yo me enfadé mucho cuando pasaron los años y me di cuenta que tuve que aprender la Revolución Francesa de una manera diferente. Sí, existen los girondinos, existen los jacobinos. Una vez fueron lo mismo, sí, una vez fueron la misma gente, todos fueron al club jacobino. Y existen muchos otros grupos, partidos políticos, etcétera, más allá de los girondinos y los jacobinos. Y sobre todo, muy importante, recordar que una vez fueron lo mismo.
Y su obra, sí, son crónicas sobre la Revolución. Os voy a hablar mucho más de los textos de Williams que de los textos de Eliot, por una razón muy sencilla. Eliot tiene un diario. Williams tiene una obra que va de, bueno, unos 8 volúmenes de cartas que escribió en los primeros años de la Revolución. Cuando digo que escribió cartas, no digo que escribió cartas y sus cartas personales se publicaron, sino que hacía textos escritos a modo de cartas, y lo que llamaríamos literatura epistolar. Y luego escribió, ya después en el siglo XIX, unas 5 volúmenes más. O sea que, por lo tanto, en esos 40 años tengo más de 15 volúmenes de Williams sobre la Revolución Francesa. O sea, la información es increíble, la cantidad. Y luego lo más importante, que es que en 1827 se publica su última obra, que se llama Recuerdos de la Revolución Francesa, y es una obra póstuma, o sea que es toda la vida de esta mujer, tanto la vida como su obra, está marcada por la Revolución. Y aquí os he puesto para que veáis que eran muchas, muchas cosas las que escribió. Y esta Williams nos habla de muchísimas cosas, ¿sí? No nos habla solo de mujeres, quiero que quede también eso claro. Habla de todo, de hombres, de mujeres, de economía, de moda, de lo que queráis. O sea, era una persona con unos conocimientos muy diversos, habla de todo. No llega a profundizar en nada, pero sabe bastante de casi todo. Y bueno, me parece muy interesante la manera en la que ella habla de otras mujeres que estaban participando en la revolución. Y nos va a hablar de las siguientes: de Madame de Genlis, igual algunas las conoceréis, Madame Roland, Charlotte Corday. Bueno, mi francés lo podéis criticar si queréis, si hay algún francés en la sala. No es, mi francés no es perfecto, pero bueno, lo intento. Lucille de Moulin y Madame de Staël. No sé si os suena alguno de estos nombres. Si os suena alguna, la conocéis, me gustaría que lo pusierais en el chat. Eso, padres fundadores, los padres fundadores de la revolución, es verdad. En el chat, si os suena alguna de estas mujeres, si habéis leído algo de ellas. De todas ellas, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna en particular que os llame la atención? La que me ha dicho que conocía a todas ellas. Mira, con permiso te lo Sí, digo a viva voz que acabo antes. sí. En Humanidades tuvimos una asignatura específica de Revolución Francesa Ah, mira qué bien. con, sí, con Betlem Castellà, que es una especialista sobre el tema. Entonces nos dio lo que comentabas, una versión un poco alternativa al discurso general de lo que consistió la revolución. Y bueno, lo sorprendente es que quizás se conocen más a sus maridos, ¿no? Madame Roland tenía al marido que estaba muy metido también en política, Lucille de Moulin también tenía al marido allí, ¿no? Lo que me sorprende, no sé si luego más adelante, eh, si hace alguna mención, ahora busco el nombre, porque no me acuerdo. Y bueno, Charlotte Corday, que es eh, la gran mala de la película, siempre nos la han vendido así, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos. Me gusta lo que me dices, porque creo que puede que traiga sorpresas la presentación. Muy bien. Bueno, ponme el nombre por el chat y mientras tanto sigo, ¿vale? Porque también esta no es de todas las mujeres de las que Williams habla, ni mucho menos. He escogido estas yo para la presentación de hoy. Entonces, vamos a ver. Grace Rimple Elliot, Helen Maria Williams, dos escritoras inglesas que se fueron a vivir a Francia y escribieron sobre la Revolución, con unos puntos de vista muy diferentes. Sí, Elliot era monárquica acérrima, ¿sí? No es que quisiera una monarquía constitucional, no quería lo que llamaríamos ahora el despotismo ilustrado. Y Williams era revolucionaria, no era tampoco de las revolucionarias más radicales. Dentro de la revolución tenía una postura bastante, diríamos, moderada. Luego está el nivel de vida y clase social. Sí, Elliot era aristócrata, Williams era burguesa, era hija de un militar que aparte no era de muy alto rango, pero hay cosas que tienen en común. La primera es que las dos durante el terror pasaron una época en diferentes prisiones de Francia. O sea que las dos de una manera u otra acabaron siendo pues víctimas de la revolución, la defendieran o no, no tan víctimas como otras, porque por suerte estas no acabaron en la guillotina. Y luego hay otra cosa que tienen en común las dos, que es lo más importante para mí en la presentación de hoy, que es que transgreden las barreras de género, ¿sí? Tanto literario como lo que se esperaba de ellas por ser mujeres.
¿Cómo rompen las barreras del género literario? ¿Sí? Eliot escribe un diario, Williams escribe unas cartas. Estos son géneros que a priori se ven más aceptables para una mujer, porque, bueno, el diario no deja de ser lo que tú escribes por la noche en tu casita, tus reflexiones, todo muy doméstico y todo muy íntimo, ¿sí? La intimidad que siempre está como muy ligada a la mujer. Y luego, pues las cartas no es un ensayo, no es un tratado. Las cartas parece que es algo más espontáneo, algo que es más lo que tú dirías, tu opinión, algo así. Sin embargo, utilizan este género en apariencia inocente para hablar, como vemos, claramente de política y no se cortan un pelo en decir su opinión en ningún momento. Os voy a dar seguramente esta... Holland Gus sí hablaré de ella un poquito. ¿Te llamas Iris? Bueno, te voy a llamar Iris si no me dices cómo te llamas por el chat. Esto seguramente ya lo sabes si hiciste esa asignatura, pero antes de pasar a analizar lo que dice cada escritora, Iris, perdona. Voy a daros un poco de contexto de lo que estaba pasando en la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, antes de la Revolución teníamos el mundo este de Versalles, no sé si habéis visto, bueno, múltiples series, películas, incluso a día de hoy tenemos la imagen del monarca ilustrado que vive esta vida de lujo, consumo, no tanto otros monarcas ilustrados como en Suecia, pero en Francia sí que es esta idea de mucho lujo, mucho consumo, placer, intrigas, secretos, elitismo, jerarquía, despilfarro, todo esto. Cuando se empezó a teorizar la revolución, todas estas características de la corte se empezaron a ver como características femeninas y es algo que hoy en día lo seguimos manteniendo, ¿no? El consumo, sabemos que muchas, no sé, muchas marcas, su objetivo cuando están haciendo una campaña es la mujer y que nosotras gastamos más en ropa y que los productos para mujer, todo esto es algo que hoy en día también arrastramos. Y esto se vio como características femeninas. Incluso se llegó a decir que el problema con la corte en Francia es que se estaba feminizando, ¿sí? Ese era el problema para muchos revolucionarios, no para todos, pero para mucha gente el problema es que esta gente se está feminizando. Ya no son, digamos, esta idea de hombre duro, serio, que ejerce la política, manda aquí y allá, ¿no? Se vio como que esto, que las mujeres estaban teniendo demasiada influencia. En la revolución entonces se adopta esta idea de lo más importante es la virtud. Si analizamos un discurso de Robespierre, el otro día estuve escribiendo, no sé si mencionaba en un discurso de unas 7 páginas unas 13 veces la palabra virtud, ¿no? Ellos estaban como nosotros lo que queremos conseguir es una república de la virtud, decían, y nosotros ser ciudadanos virtuosos. Virtud, si nos ponemos a ver la etimología, pues viene del latín, varón, que a su vez viene de vis, fuerza, y que quiere decir la fuerza masculina. Entonces, estas características de la virtud son características masculinas. Soy valiente, soy decidido, soy, bueno, voy de frente, ¿no? Al contrario de estas influencias y secretos, intrigas que hacían las mujeres. Y luego ya para terminar de afianzar todo esto en el imaginario público, lo que no quiero, o sea, no quiero tampoco que quede como que yo estoy diciendo que las mujeres empiezan a discriminarse a partir de aquí. No, las mujeres han discriminado toda la vida, sí, pero si antes usábamos quizá un discurso religioso, las que sabéis aquí más de los siglos anteriores, igual me podéis decir, pero si usábamos un discurso tal vez más religioso, ¿no? Porque habían mordido la manzana, lo que sea, ahora este discurso empieza a legitimizarse a través de la política y la ciencia. Si no digo que estén más oprimidas, digo que se empieza como a justificar de otras maneras esta opresión. Y luego, bueno, pues eso, según la ciencia, nuestro sistema nervioso era más débil y no podíamos aguantar la política. Es que se veía que si nosotras íbamos a la Asamblea Nacional o a cualquier sitio y la gente nos decía que estaba en contra de nuestras ideas, pues que nosotras íbamos a perder los papeles y iba a ser todo un despropósito. Ese era el argumento.
Ay, esto que se me ha olvidado casi decir, en Inglaterra todas estas características que se asociaban a la corte y a su vez a las mujeres, en Inglaterra muy específicamente se asocian a las mujeres francesas. Y hay todo este discurso de que las mujeres francesas, bueno, que nuestras mujeres tienen que ser lo más opuesto posible a las mujeres francesas. Porque las francesas tienen amantes, las nuestras son fieles. Las francesas descuidan a sus hijos para irse de fiesta, ¿sí? Mientras que las nuestras entienden la importancia del hogar, etc. Este es el discurso que circulaba en Inglaterra. Y de hecho aquí os he puesto una ilustración que ya se ve cómo ridiculizaban a las francesas en Inglaterra, que la pinta aquí con, bueno, con este súper tocado, riéndose de ellas, porque también había este estereotipo de que descuidaban el intelecto y descuidaban todo pues por la moda, por llevar lo último, se arruinaban comprando ropa, etcétera. Recordar, claro, que estas dos señoras de las que yo voy a hablar, de Elliot y Williams, eran inglesas, por lo tanto, que fueran tan amigas de los franceses no gustaba mucho en su país. Ya veis que el pobre señor inglés está asustado con la francesa. No ha visto nada más terrorífico en su vida. Y ahora sí voy a hablar de Olympe de Gouges Iris durante la Revolución. ¿Qué pasa? En 1789 llega la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pasa? Que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto es algo que ya sabréis todas seguramente. El hombre es la norma y la mujer pasa a ser la diferencia, el otro. ¿Sí? Los derechos se amoldan a lo que es el hombre. Y esto excluye a la mujer, las invisibiliza, ya que este curso se llama Las Invisibles, esta es una manera de invisibilizarlas. ¿Sí? También os quiero que quede claro que mucha gente pensó que la revolución era un momento idóneo para que no solo mejorara los derechos de las clases más bajas o los derechos de la burguesía, sino también los derechos de la mujer. Y había tanto hombres como mujeres que quisieron aprovechar este momento de cambio, de revolución, para reclamar derechos para la mujer. Uno de ellos fue Condorcet, que escribió La admisión de las mujeres al derecho de la ciudadanía. Este señor llegó a una conclusión que hoy en día nos parece muy obvia, que es que no puedes llamarles Declaración Universal de los Derechos si estás excluyendo al 50%. También os quiero decir yo que no solo excluía a las mujeres, también excluía a los niños de la ciudadanía, excluía a cualquier persona racializada, cualquier diversidad funcional, etcétera. De todas maneras, lo que escribió Condorcet pues no sirvió de mucho, porque la Constitución de 1791, hubo varias constituciones a lo largo de la Revolución, las mujeres se decide que son ciudadanas pasivas. Ciudadanas pasivas, por ejemplo, no pueden votar. En 1791, entonces, llega Olympe de Gouges y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Olympe de Gouges es una figura un poco controvertida hoy en día, porque sí que era muy feminista, pero era muy, muy monárquica, ¿sí? Sobre todo, es importante que dedica la Declaración de los Derechos del Hombre y la Mujer a María Antonieta, que eso ya dice bastante. Y hizo un argumento muy importante, que es, bueno, en esta imagen que lo pongo aquí, yo lo traduzco, muchas sabréis francés seguro, que dice que si la mujer tiene el derecho de subir a digamos, la horca o la guillotina, no hablaba de guillotina aún porque no se había inventado, pero la horca, si la mujer tiene derecho a ser ejecutada, digamos, por sus ideales políticos, ella también tiene que tener el derecho a subir a la tribuna o de ejercer la política. Claro, esta es la contradicción con la que se encuentran las mujeres durante toda la etapa de la Revolución Francesa. O sea, no podemos participar en la política, pero sin embargo sí se nos juzga por crímenes políticos, como vamos a ver hoy en día. Olympe de Gouges, pues esta foto ya os dice bastante, os dará una pista de cómo acabó la pobre mujer, que como acaban muchas de ellas de las que vamos a hablar hoy. Sin embargo, también hay bastante controversia con esto. Parece que se dice que Olympe de Gouges fue ejecutada por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer. Hay otras fuentes que dicen que fue ejecutada por estar a favor de la monarquía. Y es una postura que a mí me parece más creíble, porque uno, murió mucha gente por acusaciones de que tú eres monárquico, y dos, porque es que realmente a los políticos de la época, o sea, ahora a nosotras nos importa mucho esto de
derechos de la mujer y vimos que las mujeres estaban actuando conscientemente, sí, por todo esto. Pero los líderes políticos les parecía más como, bueno, mira, las mujeres se están quejando ahí, pero no nos supone ninguna amenaza ni ningún riesgo. Y luego también importante, los clubes políticos, muchos de ellos no aceptaban mujeres. El más conocido de toda la historia de la revolución es el Club Jacobino, no aceptaba mujeres, pero otros sí, ¿eh? Como os he puesto aquí el Club de los Cordeliers, que eran aún más radicales que los jacobinos, aceptaban a las mujeres. Pero ya cuando la situación se empieza a poner más tensa, los girondinos y los jacobinos empiezan a pelear, etcétera, estas dos mujeres, que eran mujeres, digamos, ideológicamente más del ámbito jacobino, no tanto de esta más moderada como el de las que voy a hablar hoy, que me encantaría que Williams hablara de ellas también, pero no les presta mucha atención. Entonces tampoco he podido encontrar tanto material en las obras de las autoras que yo analizo sobre estas dos señoras, pero son muy interesantes. Y ellas fundaron la Sociedad Fraternal de Patriotas de uno u otro sexo en 1793. Bueno, esto fue un escándalo. Fue un escándalo porque se decía de todo de ellas y más que nada que ellas habían montado un club político para enrollarse con los hombres y que no les interesaba la política. Ellas habían montado un club político para ejercer influencia, porque claro, esta idea de las chicas que tenemos hoy en día, de las chicas que están en el patio del colegio diciéndose cosas al oído y metiéndose unas niñas con otras, pues esto es lo que se creía que hacían las mujeres en la política en aquel entonces. Entonces, bueno, por todas partes llegaron muchísimas críticas. En 1793 se hace una nueva constitución y os acordáis que las mujeres eran ciudadanas pasivas en la anterior constitución. Aquí ya no son ni ciudadanas. Se acabó. ¿Sí? Aquí ya eras pues como un gato. Y en octubre de 1793 parece paradójico, ¿sí? Si no eras ciudadana, pero podías pertenecer a los clubes políticos, pero esto está todo lleno de paradojas. Se prohíben los clubes políticos de mujeres. Esta es una anécdota muy graciosa, creo yo, vaya, bueno, no graciosa por el desenlace que tuvo, pero el motivo que llevó a que se prohibieran los clubes políticos de mujeres fue que en aquella época era obligatorio llevar o el gorro frigio rojo o el típico medalloncito, este lacito, la cocarde, con los colores de lo que es ahora la bandera de Francia, que en aquel entonces eran los colores de la causa revolucionaria. Era obligatorio llevarla, así como ahora nos hacen llevar la mascarilla, entonces tenías que llevar tu símbolo revolucionario. Claro que en vez de por motivos ideológicos, en vez de motivos de salud, ¿eh? Cosa que, bueno, bastante diferente. Pero ¿qué pasó en la calle? Hubo unas trifulcas y se ve que empezó a circular el rumor de que las mujeres se iban increpando mucho unas a otras, en plan, que no llevas el gorro frigio, que no llevas la cocarde, que me suena un poco a lo del metro ahora, póntela, quítate la mascarilla, etcétera. Pero bueno, entonces decidieron que esto era un descontrol y llevaron a unas mujeres a hablar en la Asamblea Nacional y estas mujeres explicaron cómo otras mujeres les habían increpado. Entonces dijeron, mira, vosotras iros a cocinar, dejaros de política, porque se ve que si vosotras metéis en política no hacéis más que discutir. Y ese era el argumento. Claro, el argumento se cae un poco por su propio peso teniendo en cuenta que ellos se estaban mandando la guillotina unos a otros. Pero bueno, otra paradoja más. Entonces, claro, aquí nos preguntamos, yo y muchísima otra gente y muchas historiadoras que he leído, ¿qué espacio queda entonces a la mujer en la esfera política? ¿No? Ser una alegoría, porque casualmente, a pesar de que la mujer no tenía espacio en la revolución, siempre la revolución se representa con una mujer. Y luego ya, esta es la que más me encanta, que es la mujer que representa la igualdad, ¿sí? Una cosa muy importante para entender lo que viene a continuación es diferenciar dos espacios diferentes. Hemos hablado de los clubes políticos, pero también existían los salones. Decidme por el chat si alguien ha oído, si la gente conoce a Madame de Staël, seguramente sabréis qué es esto de los salones. ¿Alguna idea? Los salones eran normalmente, se juntaban en casas de gente de estatus alto, ¿sí? Y a pesar de que había gente burguesa en los salones, las maneras se asimilaba mucho todo al mundo aristocrático.
como veis, ya se representa aquí que es como un ámbito más íntimo, más privado, está en la casa, ¿sí? Y la mujer aquí tenía un papel fundamental porque era la, ¿cómo se dice? Hostess, la anfitriona. Esta anfitriona era la que invitaba y desinvitaba a gente. Invitaban a políticos, invitaban a filósofos y filósofas, a escritores, a científicos. Eran como, bueno, donde bullía la intelectualidad de la época. Gracias a los salones, muchas mujeres pudieron ejercer mucha influencia en la política, en la literatura, en la filosofía, etcétera. Sabemos hoy en día por cartas, etcétera, pues de mujeres que hablaban con personas que acudían a sus salones e intentaban un poco pues promocionar unas maneras ellas que tenían de entender la política, etcétera. Claro, esto les daba la razón un poco a los revolucionarios, ¿no? Las mujeres están aquí comiendo el tarro, intentando hacer y deshacer, pero claro, por otro lado, si no te dejan ningún otro espacio en la vida política, pues tienes que recurrir, ¿no? A hacer estos tejemanejes. Y luego, pues eso es mucho más respetable porque se hacía en la casa, que es el ámbito considerado apropiado para la mujer. Y eran también reuniones más pequeñas. Los clubes políticos, la gente que acudía era de una clase más baja que la de los salones. Sin embargo, la gente que participaba en la revolución, obviamente participó el pueblo, pero aquellas personas que participaban más activamente en la política, y esto es lo que dicen los historiadores más recientemente, incluso Robespierre, que nos lo han pintado como un señor muy del pueblo llano, eran todos bastante más burgueses. Esto es lo que dice más la historia últimamente, en los últimos años. Entonces, esta es la diferencia. La clase social, el ámbito, sí, en los salones más privados, en los clubes políticos, digamos, más público. Y luego ya solo hay que ver cómo se representan a las mujeres en ambos lugares, ¿no? Aquí parece que están tranquilas, en conversación, trajes preciosos, etcétera. Y aquí, bueno, pues están tirándose de los pelos, literalmente. Y aparte las pintan pues feas, como si fueran semibrujas, etcétera. Porque claro, acceder al ámbito público, al ámbito de la política, ya te hacía ser como un poco menos mujer, digamos. Y ya por último cierre, esto ya no es tanto la revolución en sí, pero bueno, es lo que viene justo después, llega el Código Napoleónico con este señor que, vamos, como veis se quería muchísimo y consideraba que su Código Napoleónico directamente se lo había dictado Dios. Y este ya niega derechos civiles y políticos a las mujeres, tal y como pasaba en la Constitución anterior, pero una cosa muy importante y una cosa que ha tenido muchísima repercusión desde el siglo XIX hasta hace muy pocos años, que es que prohibió que las mujeres ejercieran profesiones, ¿sí? Quedaba ya prohibido legalmente, porque tenían que estar en casa, cuidar del marido, cuidar de los hijos. Napoleón creó todo este discurso, no lo creó él solo, ¿sí? Viene de todo un discurso de la Revolución en el que, bueno, se considera que el papel de la mujer es muy importante, pero debe ser otro, que es el de un poco el modelo que tenemos de Esparta o estas antiguas, este pueblo, los pueblos antiguos, ¿no? Ellos son guerreros, ellos van a hacer la política, tú te quedas en casa y preparas, crías a los hijos en los fundamentos de nuestra gran república. Este era el argumento de Napoleón para prohibir que ejercieran profesiones. ¿Sí? Ellas necesitaban estar en casa para crear ciudadanos virtuosos republicanos. Bueno, y eso que antes, que quede claro que las mujeres, vosotros ya lo sabréis todo el mundo, siempre han trabajado toda su vida, sí, aquí es ya cuando se les prohíbe hacerlo. Y luego la clase alta no han trabajado, pero no trabajaban ni las mujeres, ni los hombres, ni nadie. También les prohibía residir fuera de la casa del padre o el marido y les prohibía firmar contratos. Y aquí viene lo de los salones. Cierre salones. No en el código napoleónico, pero tenía que ponerlo en la misma diapositiva. Cierra los salones, ¿sí? Que es lo que hemos hablado antes. No todos, ¿eh? Solo los de la gente que le cae mal, de los que cree que están difundiendo unas ideas en su contra. Obviamente, si prohíbes esos salones por difundir ideas en tu contra, estás diciendo que las mujeres que llevan a cabo, o sea, que manejaban la conversación en estos salones, realmente podían ser peligrosas para ti. ¿Sí? Realmente tenían un poder político, aunque se hiciera en casa. El poder político lo tenían.
Y una de las mujeres que le cierra el salón y le hace irse de Francia es Madame de Staël, de la que mencionaba antes. Entonces, ahora os voy a pasar a hablar ya de lo que dicen las mujeres que yo he estudiado, Elliot y Williams, sobre otras mujeres que estuvieron involucradas en la revolución. Una de ellas, sobre todo la más conocida por todos, es María Antonieta. María Antonieta estuvo involucrada en la revolución pues porque le tocó. María Antonieta fue una reina... Sí, claro, puedes hablar, Elena. ¿No? Como has dicho que preferías que debatiéramos mientras tanto, pues te tomo la palabra. No, quería decir respecto a esto de los salones, que es muy interesante y que es una imagen que todos tenemos en la retina muy, muy típica, ¿no?, de la revolución. Y el papel de las mujeres, como estás explicando muy bien, con influencia política e influencia en el ámbito intelectual, cultural, que en realidad, ya que antes mencionabas, ¿no?, lo que a lo mejor pensábamos las personas que nos solemos transitar por siglos anteriores, a mí se me ocurría pues hacer el apunte de que en realidad todo esto, aunque parece muy moderno de la revolución, viene de mucho antes. No, desde luego, sí, Es que quiero decir, que también que quede tengamos muy claro. presente, como siempre que hacemos, ¿no?, reflexiones y frescos históricos, ¿no?, que en realidad no solo de los siglos inmediatamente anteriores, por lo menos, ya dejando a un lado la antigüedad, es una tradición con raigambre medieval, ¿no? O sea, estas señoras de la alta sociedad que aglutinaban a su alrededor una serie de intelectuales y que también a veces eran cuestiones políticas, no solo. Y lo que pasa, yo diría que lo que cambia es hasta qué punto en algunos casos están más o menos en la sombra, es decir, hasta qué punto su influencia, tanto intelectual como política, está más oculta o menos, pero que en realidad es una muy tradición. bueno. Y lo que me ha gustado mucho también cuando has dicho una frase tipo que claro, en las casas no pasaba nada porque es el ámbito en el que se supone que tiene que estar en una mujer, ¿no? Entonces ahí sí que puede confabular, ¿no? No puede ir a según qué sitios, pero en el ámbito de su casa pues puede mover los hilos, ¿no? Y solo era eso, para hacer entre todas la reflexión de que esto viene de muchos siglos atrás, ¿no? Es un apunte súper interesante el que acabas de hacer, más que nada porque tú estás hablando de que esto ya viene del ámbito medieval y que igual es algo que no ha quedado claro en mi presentación y gracias a tu pregunta lo puedo aclarar, bueno, tu comentario más bien, es que los salones existían y casi acaban en esta época. La Revolución Francesa y un poco después Napoleón empieza a ver ya el final de este tipo de salones porque ya la sociedad aristocrática pues ya sabemos que, bueno, empieza a ascender y a tener más poder y más visibilidad en la sociedad burguesa que no estaban acostumbradas a esto de los salones. Así que sí, muchísimas gracias. Esto es súper antiguo y aquí ya estamos en los finales de los salones. Los finales están a punto de acabar. Y ahora os voy a hablar, vuelvo a las señoras de la Revolución. Entonces os he hablado de Elliot al principio cuando he hecho mi presentación y ella nos hablaba de María Antonieta. Como os he dicho, María Antonieta es una señora que no es que estuviera en la Revolución por sus grandes ideales políticos, sino porque le tocó. Y es una señora, bueno, una señora, tenía 30 y pocos, creo, aquí, una chica o no sé, de la que se escribieron muchísimos panfletos, libelos, o sea, muchísimos textos que circulaban popularmente y la atacaban. Importante, atacaban a todo el mundo de la realeza, no atacaban solo a María Antonieta. Claro, ¿qué pasa con María Antonieta? Que la atacan en términos misóginos, cosa que los hombres no se tienen que preocupar. La atacan por su sexualidad constantemente, la atacan porque había roto con todos, digamos, la propiedad femenina. De hecho, se pintó un cuadro de ella en lo que en aquel entonces era ropa interior. Eso fue un escándalo. Hoy en día, o sea, me parece que es más insinuante los trajes que llevaban ellas de gala con sus grandes escotes, pero en la época el camisón de María Antonieta fue, bueno, una cosa sonadísima, quitaron el cuadro, un drama, totalmente un escándalo. Se le acusaba de planear una conspiración con Austria para acabar con la revolución por la fuerza y restaurar la monarquía. Ella era austriaca, ¿sí? No sé hasta qué punto ella se metía en los tejemanejes políticos, porque parece ser que le daban un poco igual. Pero sí que cuando ella se vio ya que se les
bueno, que llegaba la revolución y que les echaban de ahí, obviamente tenía contactos con Austria. O sea, esto, una acusación del todo, algún fundamento había para hacer esta acusación. Pero sí que había otro aspecto que es la xenofobia de los franceses hacia los austriacos, que, bueno, había habido conflictos entre Austria y Francia en aquella época. De hecho, hubo un terreno que se llama, bueno, Lorena, de donde es la Quiche-Lorraine, yo de aquí siempre se me ha acordado. Sí, entonces ese terreno se anexionó a Francia y ahí tenían sus, bueno, sus conflictos. Entonces había mucha cosa, como la veían como una intrusa, una extranjera, está seguro que quiere conseguir de todo para su país. Nunca la vieron como una francesa. Y sobre todo vieron algo muy raro en María Antonieta, que su marido no había cogido amante oficial. Y les parecía como, ¿qué habrá hecho esta bruja, esta señora, para que su marido no tenga amante? Les parecía a todos muy, muy preocupante y sobre todo que estaba rompiendo con las costumbres francesas, porque en Francia el rey tiene amante. Y ha llegado esta señora a traernos este ideal de fidelidad en el matrimonio, que luego aparte sabemos hoy en día que María Antonieta no lo mantuvo para nada, pero bueno, esa era la imagen que daban un poco ellos. Escándalos económicos también es lo que sabemos todo hoy en día, que se gastaba mucho dinero en ropa y por eso había llevado a la nación a la ruina. Obviamente ahorradora la chica no era, eso está claro, pero vaya que igual una guerra de tantos años con Inglaterra, haber participado en la guerra de independencia americana, pues eso también había contribuido a vaciar las arcas públicas, no solo los vestidos de esta señora. Y luego, pues esos escándalos sexuales, todos los que os podáis imaginar, que esto es algo que sí que ya vemos que es específico a ella por ser mujer. Que se había acostado con el hermano del rey, con todas sus amas bueno, con todas las doncellas que estaban con ella, todo este círculo que tenía a su alrededor. Hay aquí muchas teorías al respecto y algunas muy interesantes. O sea, desde luego que puede ser que sí que no llevara una sexualidad como la entendemos hoy, o la entendemos hoy, más que nada, como la entendíamos hasta hace poco, ¿no? Correcta, propia, pero aún así, pues bueno, este tipo de ataques de que era pues de prostituta para arriba, ejerciendo toda clase de influencias terribles. Bueno, pues lo de las fake news que decimos ahora, que parece un escándalo. ¿Qué hacemos ante tanta fake news? Yo que estudio la Revolución Francesa, si es todo lleno de fake news. Sí, perdona, Karma, que querías hablar también. No sé si quieres ponerte el audio y hablar. Sí. No, que digo que ya lo comentaré después, porque si no rompemos un poco. No, sigue, Vale, ya lo como diré veas. después, Lo que me pasa a veces es que si lo dejamos para después es que parece que ya como que no nos acordábamos de lo que estábamos hablando. Pero como queráis, lo Sí, que bueno, venga era mejor. solamente el apunte de que los clubes, la diferencia con salones y otros espacios parecidos en el pasado, es que eran públicos en un sentido real por primera vez, ¿no? En un sentido moderno. Es decir, que cualquier persona, en principio, podía participar de esos clubes. Y eso sí que es una novedad, digamos, del espíritu revolucionario, tanto en Claro, pero no América deja de como... ser otra vez la paradoja de la que estamos hablando, ¿no? Todo Exacto, el sí. mundo puede participar, pero excluimos mujeres, excluimos gente racializada, etcétera. Sí, pero bueno, al menos hay el espacio público se conceptualiza como un espacio realmente abierto, independientemente de la clase social o de las relaciones familiares, al menos en teoría, luego la práctica es como tú dices. Pero eso es una novedad, ya no queda circunscrito al ámbito familiar o digamos, de linaje, de clase. Pero bueno, nada, era solamente esto. No, son muy Sí, interesante, muy sí. buen apunte. Y entonces ahora ya voy a ver lo que decía Eliot de María Antonieta. Lo que decía Eliot de María Antonieta era un poco ya... Se le había atacado en términos misóginos. Y Eliot la defiende un poco también en términos, no diría yo igual misóginos, pero hoy en día sí que nos parecería un poco machista o sexista, sobre todo. Esta es un poco la paradoja en la que se encontraban también las mujeres, ¿no? Te excluimos, te criticamos en términos misóginos y a veces para defenderte tenías que aludir constantemente a tu propia diferencia. Por lo tanto, no dejabas de perpetuar este discurso que te situaba como la diferente o el otro.
¿Y qué nos dice Eliot sobre ella? Pues que era muy buena madre, muy buena esposa, llena de sentimientos. O sea, Eliot lo que quiere es desmontar todos los estereotipos de que era una libertina, de que todo el día estaba con las fiestas, etc. Es por eso, no deja de ser significativo, que circulara de forma manuscrita los textos de Eliot y que no fuera publicado hasta 1859. ¿Por qué? Porque coincide con tanto un ambiente más moderado en la política en el que se demoniza totalmente a los jacobinos y se ensalza a los girondinos, que eso va a ser importante para lo que vamos a decir ahora. Y luego también pues esta imagen de la mujer, esta imagen victoriana, ¿no? De la mujer como el ángel del hogar, etcétera, que ya como hemos visto con Napoleón ya empezaba bastante y que tiene mucho peso en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, no es casualidad que es en aquella época en la que sale a la imprenta el texto de Eliot. Una cosa que utiliza Eliot para defender su argumento, y es algo que tenían que hacer muchas mujeres en la época, es decir que eran testigos. Yo lo había visto en este caso. María Antonieta y Eliot se conocían. Claro, cuando tú no tienes acceso a una educación, cuando tú no tienes acceso a la educación sí que tenían en casa, aprendían y todo, pero digamos a una educación más formal, cuando no tienes quizá acceso pues a los tratados, a hacer discursos, etcétera. ¿Qué manera tienes de argumentarte? Pues decir, yo lo he visto con mis propios ojos, es el valor de la experiencia y es algo que el movimiento feminista hoy en día ya reconoce bastante, ¿no? La experiencia es un valor también y es un argumento. Y esto es algo que ellas ya empiezan a anticipar. ¿Y qué nos dice Eliot? Y voy a leer. Normalmente si estuviéramos una clase normal me gustaría que leyera a alguien, pero bueno, se hace un poco raro así, lo voy a leer yo. Lo que dice Eliot es que fue calumniada cruelmente por el pueblo francés. Conozco personalmente, sí, idea de testigo, a los que atendían de cerca a su majestad en persona. Aquí se refiere pues a la gente que le ponía los vestidos, le llevaba el desayuno. Todo esto era gente de clase alta también, ¿eh? Y a quienes ella no ocultaba nada. Y me han asegurado que era la bondad en persona, una señora muy amable y muy afectuosa. De hecho, bueno, no os he puesto toda la cita, es un capítulo entero, pero cuenta anécdotas de cómo María Antonieta siempre se preocupa por su hija, por las hijas de los demás. O sea, es toda una construcción, tanto la de Eliot como la que hemos visto en los panfletos sobre lo que era María Antonieta. Y esto, bueno, esta imagen es la última imagen que se pinta de María Antonieta, que es la habréis visto todo el mundo, pero a mí no me deja nunca de parecer curiosa, ¿no? Después de todas estas imágenes que tenemos de ella, pues bellísima, con su colorete, sus pelucas, su ropa, todo, pues acabar reducida a esto justo antes de la ejecución. Eliot estuvo en prisión, sí, ya habla de cuando estuvo María Antonieta en la prisión, y esto es lo que se llama como un subgénero de las memorias, que se llamarían las memorias de prisión o las historias de prisiones, que es de gente que en la Revolución Francesa no necesariamente estuvo en la cárcel, pero sí que recoge las historias de lo que pasó, sobre todo de los principales actores políticos durante su estancia en la cárcel. Vale, ya pasamos a esta otra mujer, Madame de Genlis. Madame de Genlis era una intelectual en el pleno sentido de la palabra, escribió muchísimos libros sobre educación y filosofía. Una cosa muy importante es que ella defendía una educación igual para el niño que para la niña, ¿no? En aquella época era muy famoso el Émile de Rousseau, que ya lo conoceréis, que decía cómo había que educar a Émile y a Sophie, que era de otra manera muy diferente, y Genlis dice que, bueno, contradice un poco estos ideales de Rousseau que estaban tan extendidos en aquella época. Era cortesana, ella era la amante también del duque de Orleans, ¿sí? Como Eliot. Antes, o sea, Eliot fue una de las que sustituyó a Madame de Genlis. Una cosa importante es que para ella ser cortesana o ser amante de estos grandes aristócratas era una profesión y era una manera, pues eso, de publicar libros o de juntarme con gente que ejerce mucha influencia política, etcétera. O sea, no era un simple
soy tu amante, yo estoy aquí en un cuarto y cuando quieres me llamas y ya está, y solo te doy placer. Iba mucho más allá de eso el papel que ellas tenían en la corte, ¿sí? Incluso, bueno, alguna decidió, una de las de Luis XV, montarse un teatro y se montó un teatro ahí en medio de Versalles para ella. O sea, quiero decir que manejaban mucho, tomaban decisiones y hacían y deshacían. Entonces, ella es cortesana y acaba amante del duque de Orleans y acaba siendo la tutora de sus hijos. Sí, uno de estos hijos acabará siendo rey en una de las restauraciones estas que hacen de la monarquía durante el siglo XIX. Era la primera vez que una mujer ejercía este papel de tutora de los hijos de un señor tan importante en la realeza. Sí que antes había habido niñeras, etcétera, sí, pero en la corte francesa, tutora o profesora, que diríamos ahora como tal, fue la primera. Y ahora sí, estas son citas que yo he escogido del libro Letters Written in France, de Helen Maria Williams. He escogido algunas citas. Esto está todo en inglés y no está traducido al castellano, lo he traducido yo misma. He escogido algunas citas en las que sí quiero que veamos qué dice de Genlis y cómo la presenta. Sobre todo lo primero es que la presenta como una gran intelectual. Lo primero que se dice de ella es que son sus trabajos sobre la educación, que son bien considerados en Inglaterra merecidamente. Y me recibió con los modales más encantadores. Verdaderamente los franceses no tienen rival en el arte de agradar. Esto es significativo, porque claro, como os he dicho al principio de la presentación, en Inglaterra, de donde venía Williams, los franceses, sus modales, sobre todo el de las mujeres francesas, era algo que había que evitar a toda costa y que tenían connotaciones muy, muy negativas. Entonces, un argumento que estaba circulando un poco en Inglaterra es que, fíjate, las francesas pues se unen a la revolución, no tienen modales, se meten en política como si fueran hombres, pierden cualquier tipo de propiedades femeninas. Y aquí Williams lo que intenta decirnos es, no, son muy femeninas, son muy educadas y además les gusta la política. Es una vez más la paradoja de intentar buscar un espacio para mí en la política, acabo de alguna otra manera perpetuando estas ideas de que la mujer pues es algo diferente, ¿no? Tiene unas características diferentes. Y dice que le habló de la estructura jerárquica de la aristocracia con aires filosóficos y le parecía absurdo convertir los méritos personales en herencia para quienes quizá poco puedan reclamar tales honores. Williams lo que quiere decir aquí es que la revolución no era algo que era cosa solo del pueblo llano, que la aristocracia estaba a favor de la revolución también. Incluso las mujeres aristócratas, que se las había pintado como las culpables de toda la decadencia de la corte francesa. Y incluso ha renunciado con su nombre, con su título, al nombre Sillery. Su apellido era Sillery de Genlis. Sí, se le conoce como Madame de Genlis, pero era el nombre completo Sillery de Genlis. Renuncia a él. En teoría, pues mira, yo me quito los nombres, me quito los títulos por la causa de la revolución. Dato curioso, bueno, se acabó peleada con Williams, esto ya porque no me puedo meter a hablaros de salseos, pero acabó peleada, o sea, de amiguísimas, acabaron que no se podían ni ver, de hecho en su última obra la pone a caldo, pero he escogido su primera obra, pero por cosas ya personales, cosas que no tienen nada que ver con la política. Y luego que esta señora, Madame de Genlis, que aquí llevaba supuestamente al hijo del duque de Orleans a la Asamblea Nacional, para desde pequeño que empezar a captar los ideales revolucionarios, acabó siendo cuando una de la restauración monárquica, la de 1815 por ahí, no me acuerdo bien de las fechas, acaba siendo la monárquica como la que más, vamos. Ya sabes, esto que dicen que la gente pues con los años tirabas al conservadurismo, no sé, no lo sé, pero Genlis nos dice que en su caso sí y que incluso se pasó de conservador al final.
Y entonces ellas están en casa hablando de política, ¿sí? No están, rompe el estereotipo de que estén en casa hablando de los hijos, de los niños, porque Williams no tuvo hijos en su vida tampoco, ¿eh? Y están hablando en casa de política, de temas intelectuales. Y dice Williams, los argumentos contra los títulos nobiliarios son suficientemente convincentes para un intelecto como el suyo, aunque conozco a algunas señoras francesas que piensan de forma muy diferente, que han llevado su amor por los derechos aristocráticos tan lejos como para quedarse en la cama en un arrebato de desesperación al ser obligadas a renunciar a los agradables epítetos condesa o marquesa. Bueno, este lenguaje del siglo XVIII, que aparte de que ya lo he traducido yo del inglés y es un lenguaje rebuscadísimo y la puntuación la llevan fatal, las puntos y comas, pero bueno, queda la idea, ¿no? Que hay señoras que, bueno, se niegan a renunciar a estos títulos. Por lo tanto, esto, uno, muestra que renunciando a su título, Sillery, sí, o sea, Sillery o Genlis, vaya, sí que ha hecho un acto político, a pesar de que a las mujeres se les niega la participación en la política, desde un ámbito, cosas tan domésticas o personales o privadas como tu nombre es un acto político. Y dos, la manera que tienen ellas de quejarse contra esto es quedarse en la cama, otra vez, ¿no? Hacer la política en la casa. A mí me da un poco de pena leer esto ahora porque yo creo que estas pobres mujeres cogieron una depresión impresionante. Pero bueno, Williams dice que es ya un arrebato de desesperación. Pero, aún así, Williams tiene mucho respeto por las francesas y dice, déjenme hacer justicia a las señoras francesas. Aquellas que han farfullado al haber perdido sus títulos conforman una proporción muy pequeña frente a aquellas que han actuado con el más distinguido espíritu patriótico. Pensar que muchos de los aristócratas que se veían perseguidos por la revolución habían ido a Inglaterra. Entonces lo que llegaba mucho en Inglaterra eran los pobres monárquicos que les habían quitado todas sus pertenencias, todo lo que tenían. No quiero que quede, o sea, quiero decir, aquí todo el mundo, pilló todo el mundo, el más revolucionario, el más radical, el más monárquico. Pero Williams quiere hacerle justicia, que la mayoría de ellas están muy por la causa del bien común y no por sus causas individuales, como se cree de las mujeres. Y llega a hacer esta afirmación. ¿Se puede decir de mí que tengo una mente degenerada porque no lloro con aquellos que han perdido parte de sus superfluidades, sino que en su lugar me alegro de que los oprimidos están protegidos y de que los pobres tengan pan? Pues esto es un poco Williams hablando con los ingleses, diciéndoles, dejar de llorar porque vuestros amigos aristócratas han perdido cosas, cuando aquí la gente del pueblo llano pues, está teniendo muchas mejores condiciones de vida. Esto tampoco era verdad, que quede claro. La gente del pueblo llano, llegó un momento de la Revolución Francesa que se empezó a alborotar mucho y a protestar mucho porque, claro, ellos estaban en deuda, tenían que pagar grandes tasas. Esto cuando la monarquía echan al rey. Luego resulta que viene el ejército revolucionario, se lía a una guerra con todos los países de alrededor, otra vez a pagar una guerra, otra vez a pagar un montón de impuestos. Llegó un momento que la gente del pueblo decía, pero si para nosotros no ha cambiado nada, ¿no? Pero bueno, este es el argumento que usa Williams para su postura política, siempre que ella quiere el bien común. Y aquí hablamos de Madame Roland. Muy bien ha dicho antes Iris que su marido era conocido. Eso que has dicho que se conoce más a su marido, yo realmente si conozco a Monsieur Roland es por ella, porque fue un político que sí que fue importante, llegó a ser ministro, pero no ha llegado, yo creo, no lo sé, si estáis en desacuerdo conmigo, decírmelo sin problema, a elevarse a icono como sí que se elevó a Madame Roland, que se le ha llegado a considerar, hay textos de historiadores que dicen que fue la fundadora del partido girondino. Esto ya es diferentes perspectivas, pero sí que se hacían los famosos salones en su casa. Sí, este es un grabado de su salón, que este data del siglo XIX, no es contemporáneo a Roland. Pero sí que ella era esposa de este ministro, se juntaba la gente en su casa, los políticos. Ella siempre defendió que era una mujer súper femenina y, bueno, que ella nunca se metería en política. Ella, una mujer, meterse en política, nunca. Eso es lo que dicen sus memorias. Luego se sabe, por cartas, por mucho trabajo que han hecho los historiadores, que, bueno, no sabemos si había aquí hipocresía, si había unas ganas de defenderse, no se sabe lo que,
pero defendía para el resto de las mujeres unas cosas muy diferentes de las que ella hacía, porque escribió cartas las firmadas por su marido, pero estaban escritas por ella, discursos, etcétera. O sea que ella también le da un poco la vuelta a este estereotipo de la mujer. Bueno, no le da la vuelta del todo, pero es ella que sí que está detrás, que maneja los tejemanejes políticos, pero ella le da la vuelta al decir que no, que ella nunca estuvo en política, que para nada. En el siglo XIX sí se empieza a construir, ya os he dicho, este discurso en Francia. Es una época más conservadora en casi toda Europa y se empieza a crear este discurso que demoniza mucho a los jacobinos como bueno, ahí se inventa la palabra el reino del terror, ¿sí? Para referirse a la época donde los jacobinos tuvieron más poder, que era algo que eso no es contemporáneo de la Revolución Francesa, el reino del terror. Robespierre pasa a ser el mayor villano y entonces ella se ve como una mujer, sí, muy femenina. Aquí sí que es la mujer de Monsieur Roland, aún no se sabía tanto que sabemos ahora que realmente participó más, pero parece que era, bueno, pues un ideal de mujer que estaba con su marido, apoyándole la causa política, etc. Y esto es lo que vemos aquí en esta imagen del siglo XIX. Esto que he subrayado aquí, extraordinaria, es porque también en este discurso del siglo XIX se veía como que el hecho de que tú fueras, o sea, ella había llegado a ser un icono en un momento muy importante en la política. Y decías, bueno, si las mujeres tenemos que estar en casa y no participar en la política, pero a la vez me dices que esta mujer es un icono. Hoy me lees sus memorias y fíjate qué pobre estuvo perseguida por los monstruos de Robespierre. Entonces, el argumento que se creó es que ella era una mujer única y excepcional. Ella sí que tenía algo en sí que la hacía única y que había podido participar en la política. Las demás no, pero ella era única y excepcional. Entonces, en Letters Containing a Sketch, que es otro, hemos leído antes lo que había escrito Williams en 1790, esto ya lo escribe en 1795 en su texto que le llama La tiranía de Robespierre. Williams era anti-jacobina, más que girondina. ¿Sabes lo que se dice de la gente que más que del Barça es anti-Madrid? Pues Williams era eso, más que girondina era anti-jacobina, o sea, no podía con ellos. Y habla de su ejecución y del tiempo que ella pasó en la cárcel. Por lo tanto, esto sí que se rozaría un poco el género o el subgénero de las historias de prisión. Y entonces dice que cuando la llevaron frente al tribunal revolucionario, es decir, cuando la juzgan, ella mostraba la más heroica firmeza o la firmeza más heroica, aunque fue tratada con brutalidad y le insultaron con preguntas tan perjudiciales para su honor que a veces lágrimas de indignación brotaban de sus ojos. Aquí una vez más, aunque Williams no lo dice, se insinúa y se sabe que, claro, a los hombres les podían acusar de 1000 cosas y lo hacían, de hecho, y los ejecutaban igual. Pero nunca se les juzgaba un poco, pues digamos, por bueno, ha habido excepciones, ¿no? Pero por lo que tú hacías en tu intimidad y lo que tú hacías con tu sexualidad. Y eso, que tú hicieras cosas malas con tu sexualidad, cosas malas, entre comillas, para el discurso de la época, quería decir que ya eras mala en todo. Y al revés, si hacías cosas malas en la política, ¿quién decía que no eras tú un poco desviada también? Entonces es un poco aquí a lo que se refiere William, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que ya se les atacaba mucho en estos términos misóginos. Pero, sin embargo, a pesar de que la revolución, los jacobinos la asesinan por supuestamente hacer un complot contrarrevolucionario, un complot contrarrevolucionario seguro que no. Hi ha algun problema amb el so de la Paula, oi? Sí, crec que igual s'ha quedat sense bateria. Val. No, Sí, si ella ja se n'ha sí. adonat que Sí, dedueixo que sí. deu estar canviant els cascos, crec jo. Vale.
No te oímos ahora, Paula. No. No. Deuen ser els auriculars. Pot No sé. ser... No te oímos. És que quan s'ha connectat al principi no havíeu entrat vosaltres encara, però no se sentia bé. Ho ha pogut solucionar, però ara no sé molt bé. I no té micro a l'ordinador sense fer servir això? Doncs no ho Suposo sé. que no li funcionava, jo crec. Ah, ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Paula. Ara sí. Vale. Yo hablando de las mujeres independientes, pero tiene que venir mi chico a arreglarme los cascos. Vale. Bueno, pues eso, la critican por haber actuado en contra de la revolución y Williams dice que esto no puede ser y que tienen que quedar su memoria de que eran revolucionarias. Entonces, Williams deconstruye un poco este discurso de la época de Williams, más tarde es cuando sería un icono, y dice pues eso, que su memoria pasará como uno de los más gloriosos mártires que han sellado con sangre las libertades de su patria. O sea, un poco diciendo, ¿cómo osáis decir que ella era antirrevolucionaria? Se hizo muchísimo por la revolución. Y luego aquí viene ya una parte más interesante, más jugosa, que es que Williams dice, y aquí viene ya un poco estas narraciones de prisión, que Madame de Staël le mandó unos documentos muy importantes que si hubieran salido a la luz, hubiéramos sabido muchas cosas con las que Madame Roland se hubiera podido defender, pero que tuvo que quemarlos porque, como le hacían visitas a Williams de vez en cuando a su casa para ver qué documentos tenía y estas cosas, las tuvo que quemar. ¿Esto es verdad o no? No se sabe, no hay evidencia ninguna. Pero bueno, es una otra manera de decir que ellas sí que se veían que estaban participando en la política y sí que se veían que estaban haciendo cosas. Y aunque fuera a guardar en mi casa unos documentos importantes, eso ya era un acto político. Y bueno, aquí lo que dice Williams, que es en un tono muy pre-siglo XIX, ¿sí? Las que sabéis más de siglo XIX, esto os va a sonar claramente decimonónico. Dice que entre las víctimas de los tiranos las mujeres se han distinguido especialmente por su admirable entereza frente a la muerte. Tal vez esto surja de una sensibilidad superior que pertenece a la mente femenina y que le hace sentir que es menos terrible morir que sobrevivir a los objetos de su ternura. Una vez más, perpetúa un poco este discurso de la mujer madre, ángel del hogar, tierna, etcétera, pero a la vez nos da bueno, algo que está bastante en contra del discurso que predomina, que es que las mujeres tienen un sistema nervioso menos débil, de que no mantienen los nervios, no, aquí las mujeres mantienen la calma hasta el final, etcétera. Entonces, el mismo argumento, que es el de los sentimientos que usaban para oprimir a las mujeres, Williams se apropia de ese argumento y dice, no, 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 si nosotras tener más sensibilidad que vosotros no nos hace menos capacitadas para las políticas. Nos hace incluso más, ¿sí? Porque mira, ellas se han distinguido especialmente y han sido muy admirables. Bueno, Charlotte Corday sí que nos habían hablado antes Iris de ella. Charlotte Corday es la que asesinó a Marat, ¿sí? Marat, un líder jacobino que posiblemente hubiera llegado a ser el Robespierre si no hubiera muerto a manos de esta chica. Esta chica, digo chica, porque realmente sí que era súper jovencita cuando dijo un día, esto es lo que cuentan las crónicas, yo no lo sé porque no la conocí, pero se ve que un día estaba en su casa y le dio un arrebato y dijo, tengo que matar a Marat. Y salió de su casa, viajó hasta París y lo mató efectivamente en su casa. Se dice que lo hizo sin cómplices. Es una cosa que no nos deja de llamar la atención hoy en día, ¿no? Como va una chica desde una provincia, bueno, aunque fuera un chico, ¿no? Un poco va solo con un cuchillo y ya está, y entras en la casa de un gran político y lo matas. Bueno, ¿qué se intentó evitar a toda costa? Sí que se fue la mala en el momento, pero se intentó evitar a toda costa, los jacobinos ya lo vieron aquí venir, dijeron, uy, esta chica joven, guapa, valiente, a ver si se nos va a convertir en un icono de los girondinos, no queremos. Entonces, ¿qué hicieron los jacobinos? Borrarla, ¿sí? Invisibilizar, lo de siempre. Este curso se llama Las Invisibles.
En este cuadro tan famoso, La muerte de Marat, que es muy conocido, este es el cuadro que pinta David. David era el... bueno, a mí me gusta mucho como pintor, pero era el pintor de confianza de Robespierre. Y aquí no aparece por ningún sitio Charlotte Corday, no la vemos. Sin embargo, ya en este discurso del siglo XIX, que un poco intenta ensalzar la memoria de los girondinos y demonizar a los jacobinos, resulta que no es que no vuelva Corday al cuadro, sino que es que se convierte en la parte más importante del cuadro. Sí, aquí ya ni siquiera está Marat, nos importa Corday, porque era algo que llamaba muchísimo la atención. Incluso se vio como que, bueno, que intentó librar a su país de, bueno, de estos señores que eran tan déspotas y que estaban matando a tanta gente. Aquí, como ves otra vez, bueno, es que ella es la imagen principal del cuadro. En esta Marat casi no les dio tiempo ni a pintarlo. Y en Letters Containing a Sketch, Williams también habla de ella y dice que vivía en un retiro literario junto a su padre y que a través del estudio de la historia antigua y moderna se empapó de un fuerte apego a la libertad. Probablemente agitada por los ejemplos de la antigüedad, cometió un acto que ella creía con un ingenuo entusiasmo que ayudaba y salvaba a su país. Entonces, otra vez, desde el punto de vista más girondino, Williams dice, nos estáis acusando de ser contrarrevolucionarios y, sin embargo, nosotros somos los verdaderos, bueno, los que verdaderamente tenemos los ideales de la revolución. Y es un poco así como presenta Corday. Y luego dice, las mujeres conocidas como furias de la guillotina, las furias de la guillotina es algo que a mí me encanta. Las furias de la guillotina eran unas señoras que estaban en la plaza de la guillotina y siempre que traían a gente a matar, pues le insultaban y esas cosas. O sea, es un poco la imagen que tenemos ahora de estas o estos que esperan a alguien a la salida del juzgado y le dicen, ladrón, ladrón. Pues estas señoras estaban en lo mismo, en la guillotina. Estas señoras habían quedado para insultar a Corday a su salida de prisión y se quedaron asombradas por su semblante, mientras algunos espectadores se quitaron el sombrero frente a ella y otros hacían señales de aplausos. Había tal aire de júbilo reprimido en su expresión que inspiraba más amor que lástima. ¿Qué hace Williams con esto? Pues una vez más ofrece un discurso que es completamente lo opuesto al que daban las autoridades políticas de la época, ¿no? Sobre ella, o sea, se decía que todo el mundo la odiaba, que era una enemiga del pueblo, etcétera. Sin embargo, Williams nos dice que el pueblo la quería muchísimo y que la aplaudían a su paso. Vamos a hablar ahora de Lucille de Moulin. Lucille de Moulin fue ejecutada ya casi al final del terror. Vivió una infancia acomodada, su padre era ministro, sí, ministro del rey. Y bueno, aquí hay mucho mito, muchísimo mito sobre lo que pasó, pero ella conoció a Camille de Moulin, que fue un líder jacobino, amigo de la Universidad de Robespierre y compañero inseparable de Robespierre, ¿sí? Tanto, o sea, su marido y Robespierre eran uña y carne. Cuando se casaron, Robespierre estuvo en la boda, no sé si de padrino, pero seguro que estaba con la corbata atada ahí a la frente. Vamos, súper amigos. Tenían una diferencia de clase social, claro, entre de Moulin, que era abogado y que luego fue periodista, y la suya, ella era de clase muy alta. Su padre se negó a que se casara con de Moulin. Sin embargo, cuando empezó a escalar en la política y tuvo ya unos cargos importantes, sí que, bueno, accedió, ¿sí?, a que se casaran. Y entonces, bueno, ellos ya pasaron un poco a la historia como esta pareja jacobina, que estaban los dos muy a favor de la revolución. Bueno, eso ya es un poco, no sé qué parte hay de mito y qué parte hay de realidad. Ella era periodista, o sea, ella escribía en los periódicos donde escribía su marido y siempre defendía una postura republicana y jacobina. En Letters Containing a Sketch, otra vez, Williams dice que ningún ojo negó una lágrima por su destino, salvo los de aquellos jueces bárbaros. Si mientras ella, Madame de Moulin, recorría las calles hacia su ejecución, no podría resistirse a exclamar voces de compasión y admiración. Es lo mismo que hemos visto antes. Sí, Williams desmonta el discurso y muchas veces ya le da igual aquí si jacobinos o girondinos. Es un poco
bueno, la injusticia de que estas mujeres al final acaban yendo a la guillotina por ser mujer por haber participado en la política, pero sin embargo no les estás dejando participar en la asamblea o lo que sea. Y nos dice que fue a la ejecución con una plácida sonrisa en su rostro, conversando con sus compañeros del carro, especialmente con la mujer de Hébert, que fue ejecutada el mismo día y que asumió su destino con la misma firmeza. Esto es importante, porque Hébert y de Moulin habían sido enemigos políticos acérrimos, y de hecho es muy probable que las cosas que uno dijera del otro llevaran uno al otro a la guillotina. De hecho, Hébert también tenía un periódico revolucionario. Y sin embargo, Lucille y la mujer de Hébert saben superar estos conflictos, ¿no?, entre personas que trae la revolución, digamos, personas contra personas, hermanos contra hermanos, que dirían con esa, como ellos alababan la fraternidad, y ellas, sin embargo, sí que tienen los ideales auténticos de la Revolución Francesa, la fraternidad o, en este caso, la sororidad. A pesar de que sus maridos eran enemigos políticos, a pesar de que los dos habían fallecido hace poco, se cuenta, y cuenta Williams, y no es la única crónica que cuenta esto, que para demostrar, bueno, una gran lección de humanidad y de compasión al resto del mundo, pues ellas dos se abrazan en la guillotina y un poco pues dicen que qué pena, ¿no?, que los hermanos se enfrenten entre ellos. O sea, una vez más Williams nos dice que las mujeres, para tener el sistema nervioso tan mal, oye, lo estaban haciendo bastante bien. Y veo que nos quedan solo 9 minutos, me queda solo hablar de Madame de Staël, entonces os propongo dos cosas. Si queréis hacer preguntas, las hacemos ahora, y si me sobra y si falta de esto, os lo puedo mandar en un correo, explica un poco lo que iba a contar ahora. Si no tenéis preguntas, termino lo que queráis. Pero bueno, si tenéis preguntas es un momento ahora, si no continúo, me decís por el chat qué preferís. Yo, si no nos diera tiempo a hablar de esto, os envío el slide con mis comentarios y, o sea, quiero decir, el contenido os lo doy igualmente. Bueno, yo creo que puedes acabar. No te queda mucho, ¿verdad, ¿Sí? Paula? Sí. No queda mucho, pero digo, igual me ocupa estos 10 minutitos y digo, oye, si alguien tenía una pregunta, si no, pues os paso mi correo electrónico y cualquier pregunta que tengáis sobre la presentación de hoy yo os la respondo. Madame de Staël era una mujer de padres suizos, nunca tuvo la nacionalidad francesa porque se casó con un sueco, sin embargo, ella decía de sí misma que era una auténtica francesa. Su padre había sido un adinerado banquero suizo, había sido ministro de Finanzas, primer ministro, y Madame de Staël conoció bastante el ambiente de Versalles. Y a la vez conocía un ambiente muy de banqueros, porque su madre tenía un salón de estos donde venían pues muchos empresarios de muchísimo éxito. Y ya un poco ya empieza a entrar en esta cultura del salón. Era una escritora famosa, sí, escribía sobre todo, sobre literatura, política, novelas, filosofía, memorias. Cuando digo que era una escritora famosa, digo que, bueno, estuvo exiliada un tiempo y cuando volvió del exilio era noticia en los periódicos. Ha vuelto Madame de Staël. O sea, realmente era muy, muy conocida y muy influyente en la época. Entonces, ella consideraba que una de las formas en las que la mujer contribuía a la esfera política era a través de difundir su opinión mediante la escritura y la conversación. Es un poco también, sigue manteniendo esta idea de que, bueno, no sé si un punto es un acto de resistencia, ¿no? Bueno, no nos quitáis el espacio público, pues usamos la escritura, la conversación en casa para ejercer política, o también esta paradoja de que, bueno, no dejaban un poco de perpetuar este ideal de la mujer doméstica. Durante la Revolución Francesa escribió las reflexiones sobre el proceso de la reina en 1793 en contra de la ejecución de María Antonieta. Sí, ella creía que no hacía falta matarla. Y Napoleón, que le tenía mucha manía y viceversa, la mandó al exilio. Madame de Staël estuvo en el exilio casi toda su vida, a pesar de que ella se consideraba una gran francesa. Vivió mucho tiempo en Suiza y sobre todo el exilio más famoso es el de Alemania, aunque también estuvo en Reino Unido, porque en Alemania ella conoció a Goethe, ¿sí? Ya conoció a muchos románticos alemanes de los que se hizo muy amiga
Y bueno, entonces por eso se considera que es como la madre del romanticismo francés, de este romanticismo de los inicios que viene más de la parte alemana. Y luego en sus escritos, bueno, todo el rato se presenta como una prófuga. Yo estoy exiliada, claro, a ella no la ejecutaron, pero el exilio era una manera para ella de legitimar su causa política. Claro, si el poder te exilia o si el poder te ejecuta, al final confirma que tú sí que tienes un poder político de alguna manera, ¿no? Sí que tienes una influencia. Bueno, ella ya se dio cuenta de que la revolución los hombres encontrado la manera de, bueno, legitimar a la opresión de la mujer, sí, a través de las leyes o del discurso científico, y decía que han encontrado política y moralmente útil reducir a la mujer a la más absoluta mediocridad. Entonces, lo que he hecho aquí es más que decir qué dice Williams de Madame de Staël, porque en este caso me parecía curioso, ya que las otras mujeres no escribieron tanto, a pesar de que Madame Roland escribió sus memorias, eran unas memorias más de prisión, en qué se parecen. Entonces, bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo os envío estos slides por si queréis leer estas diapositivas, por si queréis leerlo. Pero lo que dicen, bueno, las dos critican mucho a Napoleón, ¿sí? Critican a Napoleón ¿por qué? Porque dicen que intenta convertirse en un líder absoluto, en un líder absolutista que quiere el poder para sí solo. Y es algo que las dos creen que está en contra de los ideales de la revolución, del principio, ¿no? ¿Para qué tenemos una revolución si al final acabamos teniendo un rey como teníamos antes? Que es lo que se preguntaba mucha gente. Y luego en el caso de Williams, otra vez, sí, todo lo malo tenía que ver los jacobinos estaban por ahí. O sea, no solo le critica por déspota, a modo de que fuera tipo, digamos, pues esto, estos poderes de despotismo ilustrado, sino que también tenía algo que ver con este autoritarismo jacobino. Y luego ya lo presentaban como, me hace mucha gracia, esto me encanta de ellas dos, que le presentan como una figura súper terrorífica y nos dice, esto es súper de Halloween, y nos dice Madame de Staël que, bueno, que cuando alguien hacía el símbolo de la cruz, bueno, era como dice, cuando encuentra el honor en algún lugar, se podría decir que sus engaños se desmoronan como cuando los malos espíritus desaparecen con el símbolo de la cruz. O sea, es que era como un exorcismo, que este no era una figura maligna que no tenía honor ninguno. Y utilizan siempre mucho esta retórica de los demonios, ese tipo de cosas. También dice Williams que les clavaba a la gente una mirada de basilisco y quedaban fascinados por su mirada. Fascinados en el sentido de que todo el mundo acababa diciendo lo que él decía, ¿no? Porque lo que se preguntaba Williams es cómo le hace caso, porque nos preguntamos mucha gente, ¿cómo le empezó a hacer caso todo el mundo a este señor, ¿no? Según Williams es que embrujaba a todo el mundo con una mirada súper terrible. Y ya por otra parte, esto es algo que me parece muy interesante, y ya lo último aquí termino, es que una manera que encontraron las dos para ejercer su resistencia a Napoleón, una manera de hacer resistencia política, era no mencionar a Napoleón. No mencionarlo para criticarlo, porque si lo mencionabas y lo criticabas, exilio seguro. Sí, porque había un gran... Bueno, la censura era muy grande en aquella época, sobre todo en la época napoleónica. Sino que según Madame de Staël, él estaba muy enfadado porque no le mencionaba en términos positivos, no hacía propaganda pro Napoleón en sus textos y que por eso censuró su libro sobre Alemania. En el caso de Williams dice que ella escribió un poema sobre la paz y que no había mencionado a Napoleón y que por eso ella incluso llegó a estar en el calabozo, ¿no? Y bueno, aquí termino, pero esto me parece interesante porque para las mujeres, cuando les quitan la voz en la política, acaba siendo tan importante lo que dices como lo que no dices, ¿no? Y no alabando a Napoleón, ellas acaban resistiendo políticamente. Y ya está, aquí terminamos. Si queréis hacer alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo, pero aquí tenéis tanto mi Twitter, mi correo electrónico y ya está, para lo que queráis.
No hay preguntillas, comentarios. Comentarios. No sé, ha sigut molt interessant. Sí, sí, sí. Gracias. S'ha fet curt, sí, sí. ¿Verdad? Es que a mí también me pasaba cuando lo preparaba, decía, y yo os podría hablar de más mujeres, he tenido que dejar muchas. Vamos, podríamos hacer una parte 2, una parte 3, una Sí, saga de esto, sí. de verdad. Y hay muchas cosas que no me da tiempo a comentarlo. Reducirlo en 1 hora y media ha sido muy difícil para mí. Sí, parece mentira que siendo tan olvidadas continúe hasta nuestros días el olvido, ¿no? Que se tendría que dar más publicidad a todo esto. Exacto, y luego también lo que a mí me parece, muchas veces si las recordamos hoy en día, quizá las recordamos por cosas por las que no les gustaría a ellas tal vez ser Seguramente. recordadas, ¿no? Sí. O acaban representando con este discurso del siglo XIX un modelo de mujer que igual no tenía mucho que ver con el modelo de mujer que ellas eran realmente. Eso Sí, es sí. Pero es que yo pensaba mientras hablabas de Madame de Staël o Stahl, o yo tampoco sé pronunciar el francés. No, aparte este es un nombre sueco. Es sueco, pero se suele pronunciar como la francesa, pero tampoco lo sé. Yo lo he oído de todas las maneras posibles. Bueno, pues ella. Ella. Yo pensaba, ha sido como la Magdalena, ¿no? Para mí, pensaba cuando yo estudiaba filología italiana en aquellas aulas tan bonitas del edificio histórico de la UB, para todo filólogo italiano, Madame de Staël yo creo que tenemos todos la misma imagen, que es muy famosa en las letras italianas, porque bueno, cuando se tradujo, no sé cómo se titula en original, se tradujo Corina se llama. Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. Vale, ya sé cuál hablas, sí. Se tradujo en Italia y entonces esto creó, ¿no? Respondió a su escrito con otro escrito, Giacomo Leopardi, que es un poeta y filósofo muy famoso del más o menos romanticismo, y entonces ahí se la conoce por eso. Y es muy curioso porque por más que yo intente buscar en mi mente, tengo una imagen muy clara de cómo se hablaba de esta señora a raíz de este escrito, ¿no? Que dio pie a esta controversia, ¿no? Entre clasicismo y romanticismo, simplificando mucho, Sí. pero no se nos decía absolutamente nada más de esta señora. O sea, he tenido que crecer Escribió de mucho. todo. O sea, escribió de todo lo que te puedas imaginar, esta sí, señora sí, escribió. pero es realmente algo terrible, ¿no? Porque es una persona, porque no es solo digamos, la cosa por una cuestión de tiempo utilitaria, que es normal que se dé más relevancia pues, a la obra que en el contexto que se está estudiando tenga importancia, ¿no? Pero vamos, nada, cero. O sea, esta señora no era nada. O sea, era la autora de este escrito y ya está. Pues, y es fíjate si era eso, importante que Napoleón la tenía ahí. Claro, que incluso cuando no se silencian del todo, como decía no Ramón, sino que no em surt el teu nom i veig Conxita. Conxita, això, perdona. Que tu deies, se'ls hauria de donar més ressò, no? Però fins i tot, o sigui, aquesta anècdota ve, a part de per explicar la meva vida, que sempre així, ve perquè fins i tot en el cas que se'ls dona un ressò, vull dir, se les utilitza d'una manera totalment amagant, no? La seva obra. Més significativa de la seva obra, no? I del seu perfil, no? Vull dir que és realment terrible. Sí, sí, perquè els escrits de totes aquestes dones, de Madame de Staël, sí que hi ha coses publicades, però d'aquestes que hem sentit a parlar avui, dubto que es trobi res que no sigui en biblioteques de l'època. Mira, las memorias de Madame Roland me ha costado muchísimo acceder a ellas. Por ejemplo, que sería un texto que yo creo que funcionaría, o sea, no está traducido más que al inglés. Yo creo que funcionaría, incluso se vendería en muchos idiomas, pero es muy difícil encontrarlo. Y luego, claro, los escritos de Lucille de Moulin, por ejemplo, como periodista, pues muchas veces está firmado en anónimo, muchas veces son especulaciones, si lo escribió ella, si no, entra todo esto que es tan complicado.
Pues fijaos que en España, no, la verdad es que Stael ahora la estamos descubriendo, pero es verdad que es muy Sí. reciente. Y en España la conocimos gracias a Pardo Bazán. La verdad es que fue ella la que a principios del 19, 1820 o así, a través de su periódico en el que colaboraba, ella empezó a hablar de Stael Y incluso con si bastante conoces asiduidad. la obra de Pardo Bazán, puedes, no sé, yo creo que hay cosas que tienen muy parecidas ambas. Sí, exactamente, se Mm, parecían, o sea, hablaban mucho. mm. A mí todo este tema, bueno, Paula tiene una gran capacidad de síntesis, es evidente, y cuando y te crea una historia, ¿no? Muy Sí, armónica de todo ello. Y mira que hemos leído y hemos visto y nos hemos tragado las memorias de la Revolución de insignes señores, ¿no? Que nos ilustraban sobre los pormenores de la Revolución. Y entonces yo creo que una reflexión que nos proponen estas crónicas o estas cartas epistolarios de mujeres revolucionarias, tanto a una parte, en un bando o en otro, es que modifican el concepto mismo de participación en la política. Es decir, ellas Exacto. modifican lo que significa participar y hacer política. Eh, y eso es algo que incluso hoy en día todavía no está muy resuelto del todo, ¿eh? Está la idea de que si bueno, de separar la esfera personal de la esfera política, cuando las mujeres llevan diciendo, como veis, desde hace mínimo 200 años, mínimo, que la Sí, política se hace tanto en casa como fuera de casa, sí, 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 exacto. sí. y que lo Sí, personal sí. es político y viceversa, y lo político personal. Ujú. Nos quieran Sí. separar los conceptos como quieran. Claro, y a la mujer siempre se le ha dicho, bueno, tú hablas de política, pero hablas de cosas que en realidad no entiendes, ¿no? Y por tanto deslegitima tus escritos, pero en realidad hacían aportaciones, misma Williams, ¿no? Pues te habla del contrato social, te habla de la importancia de proteger, o sea, de una seguridad social, ¿no? De la protección del pobre, del miserable, y que Ujú. eso tiene un valor en sí mismo, como, o sea, una sociedad que protege a los pobres o que mejora la vida de los pobres es una sociedad políticamente avanzada, y eso es lo que una de las cosas que Williams dice y que Paula muy bien ha reflejado hoy en uno de sus eh, fragmentos. Y eso en Inglaterra no se decía de esta forma, ¿no? Hasta mucho más adelante. Con lo cual, no es cierto que las mujeres simplemente hacían de altavoz de lo que escuchaban por ahí, de sus amantes y de sus maridos políticos, sino que ellas tenían también una perspectiva particular y original, pero tenemos que saber recuperarla y valorarla, ¿no? Y eso muchas veces es complicado desde el mundo de la academia, que es Ujú. el espacio científico donde estas cuestiones se revalorizan, pero eh, bueno, hay que intentar analizarlas en su espacio, digamos, científico y contextual, y a veces no es fácil. Pero sí, sí. No, perdón, me he enrollado. No, no. Y No, luego pero está es todo el que tema de los panfletos, ay, perdón, de los panfletos, que es un submundo que Paula conoce mejor Me que... encanta. Sí, Me sí, encanta un panfleto, ¿eh? panfletos de estos que eran misericordes, ¿no? Con la pobre María Antonieta y con todo el mundo, o sea, eran realmente insultantes, con elementos gráficos Sí, sí, sí. escatológicos y, en fin, eran muy Es que, agresivos, ¿no? claro, yo cuando veo ahora, en 2020, que nos echamos a la cabeza, y mira que yo soy muy joven, pero por los memes que se meten con la gente, y nos echamos las manos a la cabeza por las fake news, y digo yo, pero si esto es la historia nuestra, siempre, o Claro, sea, ha cambiado de canal en el que se pasan las fake Sí, news o sí. estas calumnias, pero esto es nuestra historia de siempre, vaya, por lo que yo sé. sí, pero creo que alguien quería decir algo. no, yo iba a decir, porque como vemos todo el rato estas imágenes animadas, Ah, vale. que se agradecen, no, que se agradecen mucho, ¿eh? Un poco de vidilla. El personaje, por ejemplo, de María Antonieta es que realmente a mí me parece muy triste. O sea, Sí, Yo es que yo Sí, os hubiera hecho 1 hora y media de María Antonieta claro, también, sí, O sí. sea, tiene para hablar muchísimo y aparte porque era una mujer muy
hay una escritora muy importante que se llama Chantal Thomas, no sé si la conocerá alguien, pero que nos dice un poco que ha pasado a la historia María Antonieta como esta imagen de la representación máxima del régimen absolutista y sin embargo dice que fue la primera princesa moderna, lo que podríamos decir ahora una tipo Lady Di, ¿sabes? Una de estas princesas que vivían una vida pues muy personal, querían mostrarse como alejadas de las cámaras. En el caso de María Antonieta incluso se construye una casa separada de Versalles para no estar en Versalles con la corte. O sea, Sí, pero bueno, acabaron muy mal las dos, ¿eh? acabaron las dos muy mal. Sí. A mí la verdad es que María Antonieta también me da mucha pena, ¿eh? Yo comparto la sensación Sí. me genera sensaciones de profunda tristeza y no sé por qué, pero... Pero hay algunas manifestaciones divulgativas, ¿no? Por ejemplo, la película de Coppola. La película de Coppola es mi película favorita de toda la historia, lo digo Yo aquí. creo que ahí sí hay determinados momentos, por ejemplo, en los que esta película refleja bien, ¿no? Yo creo que el sentimiento que tenemos de tristeza viene por lo mismo que la directora refleja, ¿no? Y en este sentido, sí, a mí también me parece una película muy, muy importante en un plano divulgativo, ¿no? Que la gente comprenda al personaje, ¿no? Porque es A muy... mí lo que me gusta de esa peli es que es una peli muy femenina y nos muestra no a la María Antonieta reina, sino a la María Antonieta ni siquiera mujer, a la María Antonieta chica, a la María Antonieta adolescente. Es una peli de chicas y eso me encanta. Yo creo que por eso se criticó tanto desde el ámbito académico esta película, porque al final es un discurso muy femenino el que nos... Bueno, es que a mí Sofía Coppola... Ya me callo porque hablaría una hora de esta película. Otro día, tienes que hacer una Otro día. sección dedicada a la película de... Y luego, bueno, aquí cuando Madonna se autoproclama María Antonieta en Vogue, que eso es también otro momento que a mí me sí. encanta, de recuperación de María Antonieta o de difusión de María Antonieta. Sí, la verdad es que le va el pelo, ¿eh? El papel. Sí, no, no puede ser más mimético, sí. Bueno, es un personaje que da mucho para la reinterpretación pop también, ¿no? Quiero decir que tiene Todo el tanto... rococó en general da Claro, mucha reinterpretación pop, yo creo, sí. claro, sí. Y que luego ella se quiso autoproclamar reina. Soy la reina de la música, ¿no? Sí. ¿Qué otra reina tenemos en la cabeza? Sí, María Antonieta, son las primeras que nos vienen a todo el mundo. Claro, Sí, también es muy triste. Sí. Luego está el tema, bueno, es otro tema ya para acabar, el tema de la defensa de las mujeres de la monarquía, que es que por qué, ¿no? Se ha escrito mucho por qué había mujeres tan defensoras de la monarquía, porque pertenecían a una clase social muy privilegiada, muy aristócrata, pero también porque legitimaban una afiliación de la monarquía con el nacionalismo francés, es decir, ellas evidentemente siempre lo asociaban a un ultranacionalismo, a una identidad francesa. Sí, Y claro, eso es pero algo que... los republicanos hacían lo mismo, pero a la inversa también. No he entendido lo que quieres decir, Sí, Paula. lo que digo es que en ambos lados había... No, lo que ha dicho, lo que te ha contestado Paula, no lo he entendido. Claro, que las mujeres que eran ultra royalist, me sale, ultra monarcas, es que yo estoy escribiendo la tesis en inglés todas las mañanas y cambiar el Mira que ultramonárquicas. te hablo en italiano, ¿eh? A ver, me reconocerás que no es más, no es tan difícil, no es broma, pero que estas mujeres que veían ser monárquicas como ser patriotas, como seguir defendiendo la nación francesa, las republicanas usaban el argumento un poco de la misma manera. Yo soy republicana porque soy buena Vale. francesa y no quiero el bien para una familia, yo quiero el bien para el pueblo francés, ¿no? Y al final, en la época esta del terror más terror, no ni siquiera querer a los reyes, es que tener cualquier opinión en contra se veía como ir en contra de la de Francia también. Y de hecho,
Bueno, es que podría hablar 1000 horas, pero todo, incluso lo que estamos viendo hace poco con el profesor en París, todo esto, es que todo esto es este republicanismo francés, extendido ya mucho en los años, pero deriva un poco de ese discurso. Claro, porque todo está de donde se legitima el origen del poder político. Es decir, si se considera que el origen de la nación francesa y del poder político está en la monarquía de origen divino, ¿no? De toda una tradición ancestral que deriva hasta la actualidad, o bien si el poder político esencialmente francés deriva del pueblo. Y esa es la esencia de la revolución, ¿no? Pero es interesante ver cómo esas dos posturas contrapuestas son defendidas con diferentes argumentos, pero con la misma base, ¿no? De que ambos legitiman el nacionalismo francés, ¿no? Y la identidad francesa. Unos por mandato divino, ¿no? Y otros por mandato del pueblo, ¿no? Pero no deja de ser un debate de teoría política, ¿no? Es interesante. Como unas y otras lo legitiman. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya los asistentes estarán empezando a enfadar un poco con nosotras. Sí. Nos estamos estirando un poquitito. Siempre estamos igual, ¿eh? Sí, vale. por suerte en todas las sesiones nos han tenido que echar. Está Ana ahí, que ya se le empieza a poner en un momento dado una cara ya de que nos va a echar. No, no hay problema, que va. Sí, es súper interesante el debate. O sea, que... Algunas personas se han tenido que ir y te dan las gracias, sí. Paula, ya lo habrás visto, ¿no? Sí, sí, tengo el chat aquí todo constantemente delante. Jo tinc una pregunta per la Carme. Sí. Així, per mi? Pots contestar en curtet perquè és tard. Has dit que era difícil des de l'acadèmia fer aquesta feina de recuperació de les veus. Per què? Bueno, no tant per recuperar els noms i els continguts, sinó per posar en valor l'originalitat dels seus plantejaments. Aquí és més difícil. Aquí sí que trobo que hi ha una resistència científica per reconèixer l'originalitat de les aportacions de moltes d'aquestes dones, perquè hi ha una tendència a veure o a voler perpetuar aquesta concepció de que moltes escriptores repeteixen patrons, diguéssim, anteriors o pensaments o idees anteriors, però que elles no són originàries o no poden ser originàries d'un pensament original. M'ho temia. Sí, no, realment sí. I a vegades no perquè hi hagi una voluntat, diguéssim, de desacreditar-les, sinó perquè no es veu aquest valor original, no? I llavors, quan la Paula, per exemple, aquest exemple que m'ha agradat molt, que ha ficat ella dels pobres, de que a França els pobres són protegits, encara que fos propaganda, diguem-ne, però aquesta autora aquest tema sí que el tracta molt sovint en els seus escrits i sempre es tendeix a veure aquesta qüestió com una qüestió d'identificació sentimental de l'autora envers els pobres, però mai com una petita aportació significativa de la importància que té la protecció social dintre de l'Estat. I ella això ho argumenta, potser d'una manera diferent com ho farien altres teòrics de la Revolució, però ella fa aquesta aportació. Llavors, quan tu escrius sobre el pensament econòmic de la Williams, s'acostuma a veure com potser estem fent un gramassa, potser aquesta dona senzillament no feia teoria política i econòmica, sinó que senzillament parlava dels pobres i prou. Llavors és molt difícil poder revaloritzar les aportacions d'aquestes dones quan els seus escrits i les seves aportacions no són en aparença prou masculinitzades en el seu discurs. Merci. Això imagino que canvia i estarà canviant. Està en procés de canviar, però jo crec que és un últim element de resistència cap a la recuperació realment
feminista de la literatura i la cultura. Igual passa en el món de l'art, igual passa en el món de la música, no és exclusiu de la literatura i del pensament, però encara ara de vegades ens trobem amb articles escrits per crítics, molts homes, però fins i tot alguna dona, de vegades passa que realment encara estan dins d'aquest, es mouen dins d'aquest marc, vull dir, crítics contemporanis, que sempre tendeixen a qüestionar l'originalitat d'això, tant de les idees com de les pròpies obres de les dones, i fins i tot molt durs i amb frases com ridiculitzant una mica, fins i tot aquestes autores femenines. Vull dir, a vegades realment, tot i que intel·lectualment se suposa que nosaltres hem d'estar per sobre i hem de llegir qualsevol cosa, però ofèn, com a dona t'ofèn llegir aquell article crític en el que algú fa gairebé escarni, subtilment, d'alguna obra, i sobretot això sempre posant en qüestió que sigui original. I és veritat això que passa. De fet, el cas en l'art penso que fins i tot s'ha visibilitzat des de fa més temps, potser que en la literatura, perquè potser és una cosa també més fàcil de mostrar en un sentit divulgatiu per a tots els públics. I jo me'n recordo que l'any passat vam anar a un recorregut al museu, al MNAC, d'obres pictòriques de pintores, i n'hi havia, és que eren 6 o 7, o sigui, en tot el recorregut, que el feien unes guies, per cert, molt ben informades, dones, evidentment, i era superinteressant, perquè... I penso que en la literatura no és tan evident, socialment no es veu tant aquest intent de recuperació, però és que dintre del món acadèmic tenim encara aquesta lluita, de que moltes persones encara es mouen en aquesta línia, cada vegada menys, evidentment, però encara jo de tant en tant em trobo algun article que l'he de llegir, perquè l'he de conèixer, però m'ofèn, i estic segura que a les meves companyes els passa el mateix. Sí, absolutament, absolutament. Sí. Per això és un treball de recuperació de continguts contextualitzats i matitzats en el seu espai, Estava buscant que no fa gaire ha sortit un llibre, passa que és que ara soc incapaç ni de recordar ni el títol, ni l'autor, ni res de res, que explica precisament això, que als museus no hi ha quadres de dones, i ja enviaré un correu perquè és superxulo. I m'estaven recordant que ahir vaig llegir una notícia que el Museu de Baltimore ha decidit vendre 3 quadros per tal de poder comprar obres de dones i de persones afrodescendents, i així equilibra una miqueta més el que està explicant. Sí, també ho vaig llegir. I que hi ha un parell o 3 de mecenes que han decidit retirar els fons, retirar les aportacions que feien, perquè diuen que el cànon no s'ha de revisar, que quina bestiesa, que si fins ara ens ha semblat que només els senyors havien d'estar als museus, que perquè ara ho hem de revisar i ho hem de canviar. Exactament. I s'han quedat tan anxos, i al final els quadros se'ls han venut, vull dir que no els han destruït, els 3 que eliminen de Baltimore, i els posaran en un altre lloc, suposo, no sé, o algú se'ls penjarà a la cuina de casa seva. A la cuina, exactament. Que no han fet cap mal. Que els quadros són com l'energia, que no es destrueixen. Exacte. Però és que a més a més hi ha... l'altre i ja està. És veritat. I aquests 2 senyors han decidit retirar les aportacions perquè els ha semblat que era un desastre. I clar, hi ha tot un art que no s'ha vist mai, senzillament perquè les persones que havien pintat aquests quadres o eren dones, o pitjor encara, eren dones no blanques. O eren senyors que tampoc, vull dir, eren senyors que tampoc eren blancs. Vull dir, però en qualsevol cas, ser dona sempre és pitjor. En qualsevol context. cosa.
Sí, a més en el cas de l'art hi ha una qüestió que és més impactant, que es crea una adaptació, el que jo dic, una adaptació del gust, no? És a dir, t'acostumes tant a veure quadros pintats per homes amb una, que al final el teu gust visual es va adaptant. Igual passa amb la literatura, he de dir. Per això és una qüestió de... Nosaltres creiem, des de la nostra metodologia de recuperació, que hem d'exposar als lectors a noves formes d'escriptura, a nous gèneres, no? Aquesta transversalitat del gènere, perquè això modifica la percepció de lectura i ens fa acostumar, no? Ens fa ser més receptius a models narratius i a formes d'escriptura que estèticament no ens semblen habituals, però que conforme ens anem acostumant a ells, aprenem a treure o a extreure d'aquests escrits un valor i un contingut. Amb l'art passa igual, no? Hi ha molts teòrics de l'art que evidentment parlen de que l'ull, no? Conforme tu t'exposes a uns barems estètics, la teva valoració de la bellesa, del que és bonic i el que no ho és, s'acostuma a l'exposició d'allò, no? I amb la literatura passa igual. L'exemple que has ficat tu és un clar exemple d'això, de que molta gent considera que col·locar dones en un museu és una qüestió de quotes i no és una qüestió de qualitat. Sí, és allò de la discriminació positiva, no? Que diuen i molta gent ho critica, no? Perquè diu, llavors no és per la vàlua d'aquestes artistes, sinó simplement, i és la polèmica de sempre, però sí, molt d'acord amb el que dius, Carme, d'això, s'ha d'educar la mirada, no? La mirada, sí. I la lectura s'ha d'educar, també. No en un sentit pedagògic o ideològic, sinó en un sentit d'exposició, no? Sense fer cap mena d'acte ideològic, no? Senzillament exposar. I per això jo soc molt partidària d'exposar el lector a tot tipus d'escrits, els monàrquics, els no monàrquics, els que són antirevolucionaris, els que són de tot tipus, perquè eren moltes les dones que escrivien sobre moltes qüestions des de diferents posicionaments. I nosaltres hem de jutjar prèviament això. Claro, si lees los diferentes posicionamientos que tienen cada una, es realmente... A veces tienes que entender qué decía el equipo contrario para entender lo que decía ella. Es que si no lees toda, la monárquica, la no monárquica, la que escribía mejor, la que escribía peor, te estás perdiendo todo el rato una parte de la historia en sí. Ya no dentro de las mujeres, porque... O sea, ya no dentro de que te excluyeran por ser mujer. También Madame de Staël, por ejemplo, invisibiliza a muchas otras mujeres de clase más baja que también escribían. Y bueno, al final, pues... Es eso, pero esto es un proceso de construcción que nos va a llevar muchísimos años. Hay mucho que deconstruir, no solo de género, de la mirada también racial y todo. Y bueno, es que es muchísimas cosas, creo jo. Aquesta tarda, per una altra història, llegia sobre... Tenim temps encara? Sí, jo sí. Vale. Sí. Llegia sobre sèries de televisió, sobre ficció, i des de fa uns anys s'ha escrit moltíssim sobre el canvi que han fet les sèries, com han evolucionat, i la importància de les diferents tipologies d'herois que protagonitzen les sèries. Ja ens parlen de Los Soprano, de Breaking Bad, de The Wire, però a tota l'estona estan parlant dels protagonistes masculins, que és cert que han evolucionat molt i han convertit els dolents en herois, però en canvi, en la majoria dels casos, fins i tot en les sèries que es consideren més modernes, les dones segueixen enganxadíssimes a estereotips. I d'això, en canvi, s'està escrivint moltíssim sobre sèries de televisió perquè es considera que no només són formatives i que són informatives i que cada cop més les utilitzem per conèixer com és el món, i s'està escrivint molt poc, cada vegada més, però molt poc igualment, sobre com els personatges femenins segueixen enganxats a una sèrie d'estereotips. L'altre dia a casa estem revisant Borgen i a mi em sembla una sèrie superpàgina perquè aquella dona sí, com segueix ser primera ministra, però després la castiga per totes bandes. Sí, jo també vaig tenir una absoluta desgraciada en lo personal. En canvi, als senyors això mai els hi passa.
No, acaba desquiciada, pobra tia, no? Sí, Però bueno, és el preu que paga per ser primera ministra, no? Sembla una novel·la d'Antonio Gala, que les dones llaven molt, però després Déu les castigava també molt. Sí, les castiga. Suposa que Borges és una sèrie moderna i avançada, i en canvi dius, però pobra dona. Pero bueno, yo creo que a pesar de que sí que estamos muy ligados a todo esto que arrastramos desde hace siglos, yo creo, no sé tanto en las series, pero yo sí que veo realmente que ahora mismo en las redes, en internet, en la música, hay muchos modelos mucho más diversos de mujer, incluso, yo soy muy joven, pero incluso muy diferentes a los, y mucho más diversos, en muchas más mujeres mucho más diferentes de las que yo veía cuando tenía 10 años. Y, por ejemplo, o sea, quiero decir, yo creo que ya vemos, antes la mujer parecía que solo era un modelo, yo creo que ahora ya empieza, obviamente hay mucho más que hacer, pero empezamos a ver ya muchos modelos diferentes de mujeres, creo yo, vaya. Tras mucho peleárnoslo, obviamente, que no nos hay lo han una regalado, evolución, pero por ejemplo, a mí se me ocurría, a propósito de las series, si no me equivoco es Netflix, cuando entras en la plataforma y buscas series y tal, una de las categorías que hay es series protagonizadas por mujeres. Claro. Entonces, claro, pero esto nos está dando una pista de que aún hay trabajo por hacer, porque es una categoría aparte, porque todavía es algo, digamos, considerado excepcional o especial, o quizá enfocado, otro problema, solo o básicamente a un público femenino, en fin, todos los clichés que ya sabemos, ¿no? Entonces esto, por eso han creado esta categoría y seguramente además la han creado porque tiene éxito en esta búsqueda, ¿no? Que hacemos para ver qué puedo ver esta noche. Entonces, claro. Sí, o sea, yo te doy por un lado la razón, pero por otro lado yo como consumidora de todo lo que se ha hecho por mujeres siempre, que incluso antes de tener yo conciencia feminista ya buscaba, no sé, siempre música que cantaran mujeres y cosas así, también creo que es una manera de decir, hoy no quiero ver más series de hombres, que ya estoy cansada, y voy a ver una serie protagonizada por mujeres, que también, bueno, que por un lado eso yo creo que a pesar de que sí que perpetúas la paradoja que hablaba siempre también, Sí. como con la Revolución Francesa, lo perpetúa así, pero por un lado también, bueno, el hecho de que esté en sí quiere decir que hay una lucha detrás, ¿no? Creo yo, vaya. Sí, por supuesto, yo también soy una gran consumidora. Yo desde pequeña decía, en esta película si no salen niñas, yo ya no la veo porque no me gustará, ¿no? Porque claro, será de guerra o será de cosas que... O sea, yo siempre he sido así también, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Tiene una cara A y una cara B Exacto. En la cuestión, sí. Bueno, yo os dejo, chicas. Sí. Ja són dos quarts passats, jo crec que ens hem d'acomiadar, no? Molt bé. Sí, jo ho haig de fer. Doncs moltes gràcies a totes. Gracias, Conchita. A ver, Ya están muy bien. Ay, que me está, de verdad, me ha empezado a tocar todo. No sé si me oís, yo no os oigo ahora. Sí, te oímos. Te oímos, sí. ¿Tú nos oyes? Se ha metido el gato y no sé qué ha tocado. Mira, por lo menos lo ha hecho al final de la... Por lo menos lo ha hecho al final de la reunión. Me ha quitado el sonido, capullo. Es una manera de decirle que se acaba. Sí, ha estado todo... Me ha quitado el volumen, ha dicho, se acabó. Me lo ha quitado. Se acabó, ya no son horas. No, es que aparte es la hora de su cena, ya lo sabe él. Claro. La hora de su cenita. Bueno, ens veiem la setmana vinent, llavors. Ens veiem la setmana vinent. Gràcies a tothom. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit. Bona nit. Adéu.